Hola, buenas tardes. Acá seguimos con el Evangelio de Juan y seguimos con esta mirada, con esta lectura que quizás no es muy común porque estaba pensando que estos grandes mensajes, sermones de Jesús que tenemos en estos capítulos, estamos yendo un poco, vamos, volvemos, del 5, 6, 7, ¿sí? Hoy espero que lleguemos al 8. ¿Qué papel importante tuvo la oposición de Jesús y la manera en que Jesús estaba eh, hablando, contestando, yendo, creo, tratando de ir al fondo de sus verdaderos intereses, muy duro algunas veces? En las lecturas que normalmente uno hace del Evangelio de Juan, lo que resaltan es su presencia en estos mensajes, en estos discursos, en estas enseñanzas, que quizás fueron algunas todas en la misma ocasión, otras un poco después, a veces no está especificado, a veces sí hay algo que ha sucedido, un episodio, y eso da lugar para que Jesús dé una enseñanza especial. En realidad, ahora quiero comentar algo que estuve buscando yendo para atrás en la Biblia. En realidad uno ha marcado o tiene más ubicados estos mensajes de Jesús con alguna de las grandes yo soy. ¿Eh? En varios de ellos, cuando hoy vamos a llegar a yo soy la luz del mundo, pero ya hemos visto yo soy el pan de vida, o yo soy el agua que quita la sed. Me fijé, digo, a ver, ¿cuál es el yo soy que dijo a la samaritana? A la samaritana, la que no estaba enredada con toda la oposición sería, ¿no? Que venía de parte de los judíos. A ella es a la primera que él le dice, cuando ella le pregunta, le saca el tema religioso, pero estaba buscando la verdad, me parece, más que los otros, que lo que querían era confundirle y hacerle una trampa. Pero ella planteó el tema del Mesías y a ella, a una samaritana, es la primera que tenemos registrado que le dijo, yo soy el que habla contigo. De manera que cada uno de estas palabras, dentro de la palabra que vamos encontrando, son preciosas, son tan importantes para que, tanto como los del siglo I, para que el mundo crea y para que el mundo encuentre a Jesucristo en el día de hoy. Pero quiero mostrar un recorrido que hice con el tema de las referencias, buscando, aparece ahí, y a veces por curiosidad, pero ¿qué tenía que ver con esto? Y hice un pequeño recorrido que quiero comentarles. Vino, ya no me acuerdo dónde fue que encontré la primera referencia, pero a partir de en 663, volvemos un poco atrás porque habíamos quedado en 7, pero en 663, cuando él hizo todo ese tema que difícil de comer su carne, y en el 63 dice, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Cuando lo saca un poco de quedarse ahí enroscados en eso que ellos no entendían y todavía él no estaba develando completamente. Dice el espíritu da vida, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Por ahí encontré un versículo que me llevó a uno de los grandes palabras mesiánicas, donde iba apareciendo el Mesías en el Antiguo Testamento, y es en Jeremías. Jeremías 23, sí, Jeremías 23, de los primeros versículos 5 al 7. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Vástago es tanto un retoño de una planta como se habla de un hijo dentro de los individuos, ¿no? Haré surgir un vástago justo
Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Había una conexión con alguno de esos versículos, y entonces después de ahí había también otra referencia que llevaba a Deuteronomio 33, y como Deuteronomio lo tenemos cerquita en la memoria en este tiempo, en Deuteronomio 33 es donde Moisés hace toda la bendición al pueblo de Israel, y está el versículo 14, me llegó al versículo 14, donde Moisés bendice a Zabulón. Y ahora digo, ¿dónde estaba la referencia? Tú, Zabulón, eres feliz emprendiendo viajes, y tú, Isaacar, la tribu que estaba ahí pegadita, quedándote en tu carpa, invitarán a los pueblos a subir a la montaña para ofrecer allí sacrificios de justicia. El tema de la justicia siempre está referido al tema del Mesías. Disfrutarán de la abundancia del mar y de los tesoros escondidos en la tierra. Zabulón, digo, ¿por qué me queda Zabulón? Y claro, me fui a Isaías, el famosísimo, creo que es el más famoso de los mensajes mesiánicos, Isaías 9, donde está porque un niño nos ha nacido, y están todos los nombres: consejero, ¿no es cierto? Dios fuerte, Padre eterno. Pero el comienzo de ese capítulo 9 dice: a pesar de todo, por supuesto está relacionado con el capítulo anterior, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. Yo digo, estaba hablando de la tierra. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, para que en el futuro honrara Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Me vino ese recuerdo de Zabulón llevado acá a Isaías 9. Y al mapa, a los mapas que están en la Biblia, la distribución de las tribus, Zabulón, Isaacar y Neftalí eran lo que en el tiempo de Jesús era Galilea. De manera, esa línea que viene en toda la Biblia, que va siempre revelando al Mesías. Me sonó, me repicó lo de Zabulón, donde uno lo lee. Claro, lo leemos para Navidad, siempre estos pasajes, y la tierra de Zabulón, salvo que como nosotros que hemos estado leyendo Josué hace poco, Deuteronomio, ahí aparecía el recorrido de la obra de Dios, que había un llamado especial para esa tierra, porque esa tierra iba a ser Galilea, el lugar donde Jesús desarrolló, o desde donde desarrolló todo su ministerio. Bueno, volvemos a Juan con este recorrido de las referencias. Jesús estaba con su misión y también en su mente con toda la palabra, porque él la conocía y estaba confrontándose, como dijimos en el último programa, con su gente, con los israelitas, con los que sabían la palabra y la conocían, pero sabían nada más la religiosidad de la palabra, no la experiencia de la palabra. Y entonces vamos a ver un poquito del capítulo 7 para conectarlo con lo último que habíamos leído. Yo creo que mis lecturas de Juan, y Juan ha sido mi evangelio favorito, nunca me había dado cuenta el nivel de confrontación que cuando entendemos que Juan dijo, pero en los otros evangelios, ni Marcos, ni Lucas, ni Mateo hablaron de los mensajes de Jesús, y él los incluyó en su evangelio, pero los mensajes tenían que ver con enfrentar a la gente, con lo que ellos creían de la obra de Dios, de la palabra de Dios que había dejado, que hemos visto tanto anuncio del Mesías, y también ellos tenían una cierta idea cuando le preguntan, ¿no? Pero no podían escuchar.
¿sí? La palabra que ellos tenían era una palabra doctrinal, era una palabra teórica, pero frente a ese hombre que estaba haciendo los milagros extraordinarios, ellos no estaban más que apegados a los detalles del pasado bíblico, ¿no? Por eso me sorprendió tanto que yo creo que si nos preguntaran, bueno, ¿en qué momento Jesús los rebatió de una manera que los dejó sin hablar? Es cuando, lo que leímos en el capítulo 7, que Jesús le dice, hice un milagro y todos ustedes, 7:21, todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no provenía de Moisés, dijimos de Abraham, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Más bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? Lo sano por completo. Tengo que confesar que nunca me había dado cuenta de esta, no sé si ironía que les dijo Jesús, pero era una revelación. Les estaba mostrando de qué manera ellos estaban discutiendo por algo y acusándolo y cerrando sus oídos cuando ellos también tenían prácticas en sábado que no correspondían de acuerdo a esa ley cerrada, ¿sí? Sin ningún amor, sin ninguna solidaridad, sin ningún interés por el otro. Eso pasa con los religiosos y cómo vemos que en los evangelios tenemos la forma en que Jesús confronta con los que su fe es solamente religión. Bueno, ¿qué más que nos quedó en el 7? Estábamos acá donde Jesús también, ya lo venimos notando algunas veces, hablaba de cosas que aparentemente los confundían, ¿no? Pero creo que ese confrontar de Jesús era como sacudirle las mentes, las conciencias, a ver si podían llegar a considerarlo para creer. Cuando les dice, voy a estar con ustedes en el 33 un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté no podrán ustedes llegar. ¿Y qué piensa? ¿Irse? Que dice que no podemos encontrarlo, comentaban entre sí, ¿no? El chismorreo era impresionante. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? Es lo que estaba pensando, ¿sí? Claro, los griegos en Europa, la lengua griega que se hablaba en todo ese tiempo, ¿qué quiso decir con eso de que me buscarán pero no me encontrarán y a donde yo esté no podrán ustedes llegar? Había un doble mensaje acá, ¿no? Jesús les estaba hablando de eso porque estaba hablando de su muerte, estaba anticipándole, ¿no? A veces nos pasa eso con la palabra, que hay algo que no entendemos demasiado, pero que de alguna manera nos llega y nos interpela, ¿no? Nos habla a nosotros. Pero también era esta situación en la que él había estado en la fiesta, llegando después de sus hermanos y andando entre la gente, pero no en una forma muy evidente. Bueno, pero acá aparece 7:37, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó otra de los grandes yo soy, ¿no? En aquel, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y los judíos, con su historia en el desierto, con los milagros que Dios hizo para darles el agua que necesitaban, esa metáfora de brotar ríos de agua, pero espiritual y no solamente física, la habían visto y la habían vivido.
Con esto se refería, porque Juan aclaraba, el comentarista dentro de su misma epístola, de su mismo evangelio, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Bueno, al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban, es el Cristo, pero otros objetaban, ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo tendría la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Había grieta también ahí. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Y de esa confrontación que nos cuenta tan palpable este capítulo 7, viene un final muy impresionante para no dejar de imaginarlo. Si leemos los libros históricos de la Biblia, tenemos que imaginar el contexto, la gente, los participantes de este momento. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Ya estaba sobre Jesús la sentencia. Nunca nadie ha hablado como este, declararon los guardias. Primera declaración a favor de Jesús, muy fuerte y muy evidente. Los guardias, así que ustedes también se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Descrédito total de la gente del pueblo, de los que habían recibido milagros, de los que habían visto a Jesús actuar. Esos eran, no solo decir que eran unos ignorantes, y están diciendo que son unos ignorantes porque se dejan engañar, tampoco que no sabe nada de la ley y está bajo maldición. O sea que los guardias quedaron achatados ahí, se habrán quedado compungidos, habrán bajado la cabeza pensando a ver qué nos va a pasar ahora, nos van a echar. Nicodemo, que era uno de ellos, de los fariseos, y que antes había ido a ver a Jesús, comentario de Juan, los interpeló. Me encanta esta palabra. Los enfrentó con sus propios juicios. Cortito pero clarito. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Estos fariseos sí estaban tratando de averiguar, pero estaban averiguando nada más que por los partidarios de ellos, que no estaban más que buscando que dijo una palabra que sanó en sábado. Pero toca eso. Primero la ley, Nicodemo, la ley condena a un hombre. Ojo que la ley era justa. La palabra justicia corre por todo el Antiguo Testamento. Sin escucharlo y averiguar. Y el averiguar viene después de escucharlo, ¿sí? Como que Nicodemo estaba diciendo, llamen a Jesús, hablen con él. Pero otra vez esta gente respondió, ¿no eres tú también de Galilea? Una manera de despreciarlo. Jesús, Nicodemo seguramente era de Jerusalén, estaba ante el cuerpo principal de fariseos, manera de despreciarlo. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Tanto los comunes del pueblo que estaban cerca de Jesús se quedaban en el detalle minúsculo, ¿no? El detalle minúsculo, el decir nada más que de dónde era, porque no habían averiguado, no tenían ninguna idea de que Jesús había cumplido con toda la profecía y él había nacido en Belén de Judea. Capítulo 8. Bueno, capítulo 8, uno de los relatos más interesantes, aunque no sé si se puede
pesar cuál de todos los relatos que Juan contó y los otros no habían contado para mostrar casos impresionantes. Pero acá también hay una confrontación. Pero Jesús se fue, no, entonces antes dice, entonces todos se fueron a casa. Pero Jesús se fue al Monte de los Olivos, siguió ahí cerquita de Jerusalén. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. O sea, se cuidaba, se escondía un poco, pero siempre iba al templo a enseñar. Fue la gente, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley, los fariseos, llevaron entonces, ahí arremetieron con otra cosa, ¿no? Llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús, maestro, esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a las mujeres. ¿Tú qué dices? A tales mujeres. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Comentario de Juan. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, no me había fijado en eso. No era que se lo dijeron, se quedaron callados. No. Estaban ahí buscando que encontrara una respuesta y la respuesta. Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. No nos dice nada Juan, que Juan estaría ahí, de que se quedó mirándolos acusadoramente, que les fijó la mirada. Les puso la palabra. Y dejó que la palabra, porque la palabra, no vamos a tener tiempo, pero lo hemos leído en el Deuteronomio cuando habla de que no acusar a nadie sin testigos, que hubiera 3 testigos, creo que dice, de manera de que no hubiera injusticia. Al oír esto, lo que Jesús le dijo, que tire la primera piedra, y que Jesús habló de pecado. Está empezando a hablar de pecado, ¿sí? Ya hemos visto desde el 5 que primero él hablaba que vino del Padre, a hacer lo que el Padre le dijo, pero ya habíamos encontrado que Jesús empezaba a tocar el tema pecado con ellos. Al oír, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Bueno, hay muchas predicaciones que se han hecho sobre este pasaje. Jesús le dijo mujer, la dignificaba a esa mujer vapuleada, ¿eh? Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Completo el mensaje de salvación. Una vez más, sigue acá el título que le han puesto los comentadores, validez del testimonio de Jesús. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, y acá viene otro yo soy. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez metáforas, pero metáforas muy claras. Jesús diciendo que Él era la luz, no había nadie que dudara de lo que significaba la luz, ¿eh? Y ahí lo confrontó, lo enfrentó con el tema de las tinieblas. Y cada uno, seguramente, como todos los lectores hasta el día de hoy en adelante que leen la palabra, saben lo que significa las propias tinieblas, andar en tinieblas. Él le estaba diciendo que era la luz, y que les ofrecía si lo seguían. Y cuando él decía lo seguían, quería decir si creían en él, no andarían en tinieblas. No solo eso, la mejor calidad de vida, una vida de paz, sino que tendrán la luz de la vida. Y ya Jesús en todos los anteriores mensajes venía a hablar de la vida eterna. Tú te presentas como tu propio testimonio, alegaron los fariseos, acá volvieron de nuevo, claro, estaban en el templo.
Así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. A veces uno ve como Jesús ahonda. Les está tocando ahora su juicio, la manera con que se dirigían a él y con que hacían juicios de su propia mente, ¿sí? Criterios humanos y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. Repite la enseñanza del capítulo 5. En la ley de ustedes, la ley de ustedes, como si fuera esa que ustedes se acomodaron a ustedes mismos, ¿no? No dicen la ley de lo que Moisés nos enseñó. No. Me da la sensación de que los está poniendo contra la pared y los está iluminando, iluminando. Jesús no era que quería avergonzarlos, iluminando para que pudieran ver y creer. Si ustedes, donde está la ley de ustedes, está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Uno de mis testigos soy yo mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Y acá vienen dos preguntas, no muy juntitas, pero donde parecía que querían preguntar con verdad. ¿Dónde está tu Padre? Antes lo juzgaban, lo miraban, hablan. ¿Dónde está tu Padre? Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas mientras enseñaba en el templo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su testimonio. Y sigue la conversación. De nuevo Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán y a donde yo voy ustedes no pueden ir. Esta gente ya había escuchado de la vida eterna. Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Acá avanza, en el tema que ellos conocían mucho. Y acá viene la segunda pregunta. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. Me parece entender que tanto como la primera, ¿no? ¿De dónde está tu Padre? ¿Y quién eres tú? Es la primera vez que hay un poco de búsqueda honesta. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles? Había momentos en los que Jesús se ponía muy duro, ¿no? Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Seguían sin entender. Aunque no lo dice claramente, esto es diálogo con los fariseos, ¿no? Parecería que ellos querían saber quién era el Padre y quién era Él, parecería. Ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. ¿Qué habrán pensado de eso de cuando hayan levantado al Hijo del Hombre? Si por ahí estaba Nicodemo ya había escuchado la explicación en Juan capítulo 3. Pero acá les estaba dando una idea de que algo iba a pasar si ellos estaban buscando motivos para matarlo. Y entonces Jesús termina.
el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Si hubieran podido, después termina, mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Seguramente no eran fariseos, pero era la gente que estaba hilando, uniendo lo que había hablado. Y si él decía que el Padre estaba con él y que hace lo que le agrada al Padre, los que verdaderamente estaban siguiendo la obra de Jesús tendrían que entender que él había dado liberación, sanidad, vida. Todavía en este relato no está lo de Lázaro, que fue la resucitación más tremenda que ellos iban a ver. Sin embargo, habían visto cómo Jesús había dado vida nueva, sanando de toda clase de enfermedades a la gente que estaba y que había creído. Muy bien, acá nos dice que muchos creyeron en él. Y seguimos en el 31, estamos en Juan 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Buenísima la aclaración de Juan, porque si no parecía que seguía ahí confrontando con los fariseos que no querían creer. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Qué maravilla esto de leer con el contexto, con lo que está pasando, ¿eh? Ese versículo maravilloso se saca, se repite, aún lo repiten los que no creen, que hablan que la verdad se libre, y claro que sí. Pero Jesús estaba hablando de él porque él estaba diciendo: yo soy la verdad. Y le estaba hablando a aquellos que habían creído. Y les estaba diciendo que si seguían fieles, eso iba a significar ser sus discípulos, fieles a lo que les estaba enseñando. Y acá les habla de conocimiento. O sea, todas esas cosas que Jesús estaba revelando, ellos las iban a conocer, mucho más que escuchar, prestar atención, las iban a conocer, iban a entrar en su vida, porque era la verdad y la verdad los haría libres. Bueno, yo creo que ya nos pasamos de nuestro tiempo y acá viene una discusión, porque acá empiezan a hablar del diablo. Cada uno sacaba aquellas cosas que tenían en sus creencias, ¿no? Y Jesús, a veces en forma muy suave, a veces confrontándoles, cuando él sabía la intención, cuando él sabía que allí no había un discípulo que estaba ansioso por conocer la verdad. Cuando les recomendamos a alguien que lea, por ejemplo, el Evangelio de Juan, hay que decirles: léelo con mucho cuidado, porque ahí hay mucho de lo que Jesús habla acerca de sí mismo. Hay que leerlo con cuidado, entendiendo, por supuesto, pidiendo la guía, la dirección del Espíritu Santo para poder entender todo lo que significan estas palabras en el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, que Evangelio es la palabra griega de buenas nuevas. La buena noticia que Jesús traía al mundo era que él podía llevar a la verdad a aquellos que le siguieran y que le creyeran. Muy bien, vamos a seguir. Falta un poquito para el capítulo 8. No, falta bastante y después viene otro momento muy importante en el capítulo 9. Seguimos recibiendo de la palabra. Que Dios los bendiga.